Hoy vamos a meternos de lleno en una de las figuras más fascinantes y, la verdad, más complejas del Antiguo Testamento. Hablamos de un rey llamado Jehú. Su historia es una lección poderosísima sobre el celo, el poder y, sobre todo, el peligro de tener un corazón dividido. Y es un dilema que, vaya, sigue siendo súper relevante. A ver, la historia de Jehú nos pone de frente con una pregunta que es fundamental. Una pregunta que seguro nos resuena a todos. ¿Realmente se puede obedecer solo un poco? O sea, ¿existe tal cosa como un compromiso a medias? ¿O al final del día una obediencia parcial no es más que otra forma de desobediencia? Vamos a darle vueltas a esta idea. Aquí está el meollo del asunto, ¿no? La contradicción de Jehú, resumida perfectamente. Por un lado, la misión, clarísima, destruir la idolatría en Israel. Y por otro, el resultado. Destruyó una idolatría, sí, pero mantuvo otra. Y lo hizo a propósito. Cumplió una parte de una forma espectacular, pero la otra la dejó intacta. Es justo en ese hueco, en esa diferencia, donde está la lección más potente de toda esta historia. Bien, primera sección. Hablemos del paradigma de Jehú. Vamos a conocer a este rey, un personaje conocido por un celo tremendo, una valentía que nadie podía negar y una determinación que, literalmente, cambió el curso de la historia de Israel. A Jehú se le dio una tarea monumental, y no venía de cualquiera, venía directamente de Dios. Tenía 2 puntos en su lista, súper claros. Primero, aniquilar por completo la dinastía del rey Acab, que era un corrupto total. Y segundo, erradicar de raíz la adoración a Baal, un culto pagano que había envenenado el espíritu de la nación entera. O sea, lo que estaba en juego era todo. Bueno, vamos a la segunda parte, una obediencia a medias. Porque una cosa es la misión y otra muy distinta es la ejecución. Y es aquí donde empezamos a ver cómo se manifiesta ese compromiso dividido. Jehú actuó con una velocidad y una ferocidad de verdad impresionantes. Pero, ojo, su celo tenía unos límites muy, muy claros. El balance de Jehú es clarísimo. Por un lado, un éxito rotundo, monumental. Acabó por completo con el culto a Baal de una forma espectacular y decisiva. Pero, por otro lado, un fracaso igual de evidente. Dejó ahí, de pie, los becerros de oro, una forma de idolatría que llevaba generaciones enteras haciendo daño en Israel. Y el texto bíblico es súper directo con esto, no se anda con rodeos. Este versículo es básicamente el diagnóstico clave de todo el asunto. A pesar de toda esa purga tan celosa contra Baal, el texto nos dice clarito que Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, que fue el rey que originalmente metió esos becerros de oro como una herramienta política. Y esto nos lleva a una definición que es clave para entender todo. ¿Qué es la obediencia incompleta? Bueno, no es un logro a medias, no. Es, en esencia, una forma de desobediencia. Es como ir escogiendo qué partes de la voluntad de Dios se cumplen y cuáles ignoran. Y al final, eso es poner la voluntad propia por encima de todo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto fervor para destruir a Baal, pero conservar los becerros? Pues la respuesta es simple y complicada a la vez. Conveniencia política, pura y dura. Los becerros de oro eran un sistema de culto alternativo. Su función era evitar que la gente de Israel fuera a Jerusalén, que era la capital del reino rival. O sea, eran ídolos útiles. Y esos son siempre, siempre los más difíciles de abandonar. Pasemos a la tercera parte. Y esta es fascinante. Recompensa no es aprobación. Porque aquí la historia da un giro interesante. A pesar de tener un corazón dividido, Dios recompensó a Jehú. Y esto nos enseña algo súper importante sobre la justicia divina, que una recompensa por una acción correcta no significa para nada que se esté aprobando todo el carácter de la persona. A ver, Dios reconoció que Jehú había hecho exactamente lo que se le había pedido en contra de la casa de Acab. Cumplió esa parte de la misión al pie de la letra. Y por esa obediencia tan específica recibió una promesa, igual de específica. Es un recordatorio de que Dios es justo, ¿no? No pasa por alto ni lo bueno, ni tampoco lo malo. Y la recompensa no fue nada abstracta, ¿eh? Fue súper concreta. 4 generaciones de su dinastía reinarían sobre Israel. O sea, Dios le prometió que sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos se sentarían en el trono. Y, por supuesto, cumplió su palabra. Esa fue la recompensa por obedecer en lo que respecta a Acab y Baal. Pero, justo después de mencionar la promesa,
el texto nos aterriza de golpe. Nos muestra la otra cara de la moneda. La realidad es su corazón. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová con todo su corazón. ¿Recibió una recompensa? Claro que sí, pero el veredicto final sobre su vida interior es demoledor. No lo hizo con todo su corazón, y ahí está la clave. Y con esto llegamos a la cuarta sección, la erosión gradual. Porque, ¿cuál es el resultado final de un corazón dividido? Pues rara vez es un colapso de un día para otro, no. Lo normal es que sea una erosión lenta, progresiva, como el agua que va desgastando la roca. Porque una desobediencia que se mantiene en el tiempo, aunque sea parcial, al final siempre, siempre trae consecuencias. El propio reinado de Jehú es la ilustración perfecta. Empieza con un celo increíble, pero con una obediencia parcial. A mitad de su reinado recibe la promesa de la dinastía. Genial. ¿Pero qué pasa al final? Ahí vemos el fruto amargo de esa desobediencia. Israel empieza a perder territorio. Es como si la bendición se fuera diluyendo por esa falta de fidelidad total. Y esta es una lección clave, de verdad. Las consecuencias de tener un corazón dividido no suelen ser una explosión, algo catastrófico que pasa de repente. No, más bien son como una fuga lenta, una pérdida progresiva, una decadencia que se va notando con el tiempo. El reino de Jehú empezó a encogerse, a perder sus fronteras, que era un reflejo físico perfecto de su condición espiritual. Bueno, última sección, el legado del corazón. Porque al final uno se pregunta, ¿cómo evaluamos a Jehú? ¿Fue un héroe? ¿Un fracaso? La respuesta es complicada. Es como su propio corazón, dividida. Y su historia nos deja con una enseñanza clarísima. Al final del día, los logros que se ven por fuera no son tan importantes como lo que pasa por dentro, en el corazón. Fíjense en este número, 28. 28 años. Si lo miramos desde un punto de vista puramente político, el reinado de Jehú fue un exitazo. Largo, estable y encima fundó la dinastía más duradera de Israel. Por fuera, todo parecía ir de maravilla. Pero el éxito exterior puede ser una máscara perfecta para ocultar la decadencia que hay por dentro. Esta dualidad en su legado es súper evidente. En un lado de la balanza tenemos los logros que todo el mundo podía ver. Acabó con Baal, aseguró una dinastía para 4 generaciones, reinó por 28 años, ¡wow! Pero en el otro lado de la balanza está la cruda realidad espiritual. Mantuvo ídolos útiles, su corazón nunca se entregó del todo y al final dejó un reino espiritualmente muy débil. Entonces, si tuviéramos que resumir toda la historia en una sola idea central, sería esta. Dios puede usar a una persona de formas muy poderosas, como usó a Jehú sin duda. Pero, y este es un pero gigante, solo un corazón íntegro, un corazón que está entregado por completo, es lo que permite no solo que Dios use a alguien para algo, sino que esa persona pueda permanecer en su voluntad. Y así cerramos el círculo. Volvemos al principio con una pregunta. Pero esta vez la pregunta ya no es sobre Jehú. Es una que nos toca más de cerca. Su historia nos obliga a mirarnos y reflexionar. ¿Cuáles son esos ídolos convenientes? ¿Esas áreas de compromiso a medias que quizás toleramos mientras celebramos victorias en otras áreas? En definitiva, la pregunta es, ¿cuáles son nuestros becerros de oro?